Este delicioso postre se prepara en 5 minutos sin harina y sin horno. Queda riquísimo, tenéis que probarlo. Necesitas 500 mililitros de nata o crema para batir, 100 mililitros de leche, 300 gramos de queso crema, 2 yemas de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y 7 cucharadas de azúcar. Tienes que batir 1 minuto. Tienes que poner la mezcla en una cazuela a fuego medio hasta que comience a hervir. Necesitas 100 mililitros de leche y 2 sobres de cuajada royal. Tienes que batir con un tenedor. Vierte la cuajada y ponlo a fuego medio hasta que comience a hervir. Necesitas caramelo líquido. También he puesto arándanos y frambuesas y unas galletas bañadas en leche por encima. En el frigorífico 2 horas. Este postre queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso bizcocho gigante se prepara en 10 minutos y queda muy esponjoso y riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 10 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Añade a las claras unas gotitas de zumo de limón y una pizca de sal y guárdalas en el frigorífico. Tienes que batir las yemas 1 minuto con 200 gramos de azúcar. $200 mililitros de aceite de oliva, 60 gramos de mantequilla derretida y 400 mililitros de nata o crema para batir. Una cucharadita de esencia de vainilla y la ralladura de la piel de un limón. 500 gramos de harina de trigo común, todo uso.
Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. Y por último, 20 gramos de levadura química o polvo de hornear. Tienes que batir las claras 2 minutos con 200 gramos de azúcar hasta obtener un merengue. Tres cucharadas del merengue en el bol de las yemas y mezcla con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en el bol del merengue y mezcla con movimientos envolventes. Tienes que poner papel de horno en una bandeja apta para horno. Mételo en el horno precalentado a 170 grados 55 minutos. Este bizcocho queda increíble, espectacular. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel de yogur se prepara en unos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Precalienta tu horno a 170 grados. Necesitas 4 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Una pizca de sal y una cucharada de zumo de limón en las claras y guárdalas en el frigorífico. 3 cucharadas de azúcar en el bol de las yemas. Tienes que batir durante 2 minutos. Una cucharadita de esencia de vainilla. 2 yogures. Mis yogures son naturales griegos y pesan 125 gramos cada uno. 200 gramos de queso crema. Tres cucharadas de maicena. Y una cucharadita de levadura química o polvo de hornear. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. También puedes poner un poquito de ralladura de la piel de un limón. Tienes que montar las claras hasta obtener un merengue. Bate a velocidad media 2 minutos. Y añade 4 cucharadas de azúcar.
la mezcla de yemas en el merengue. Tienes que mezclar con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en el molde. Ponlo encima de una bandeja apta para horno, con 2 centímetros de agua hirviendo, y mételo en el horno a 160 grados 30 minutos, a 140 grados otros 10 minutos y 10 minutos más con el horno apagado. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.